Bueno, shalom, shalom para todos. Hoy continuamos con esta porción, la porción de la paracha llamada Vayeseb, y él habitó. Una porción que definitivamente tiene que ver con nosotros de una manera muy especial. Recordemos que desde el principio la casa de Israel estaba siendo siendo liderada literalmente y personalmente por Yeshua. Por eso esta es una porción que nosotros tenemos que comprender, y para verla no solamente en el contexto de la casa de Israel, sino en el contexto profético de nuestro encuentro con Yeshua, de nuestro regreso al pueblo de Israel, y la comprensión de lo que, inclusive de muchos eventos que nosotros estamos hoy viviendo. Lo vamos a entender desde este momento. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Esto es muy importante entenderlo. El Padre dijo que nos había revelado el fin desde el principio. Por eso, en este proyecto que tenemos este año de encontrar a Yeshua en la Torah, en esta porción vamos a encontrarlo de muchísimas maneras, por lo que les pido que estemos muy atentos. Y vamos a ver la porción de Génesis o Bereshit 37:1 al 40:23. Esta porción, Vayeshev, y él habitó, va a estar centrada en la vida de José. Y nosotros debemos recordar que José es, digamos, como la cabeza de la casa de Israel. Recordemos que si hablamos de las esposas de Jacob que lideran, pues Lea lidera la casa de Judá y Raquel la casa de José. Pero también la casa de Israel es llamada casa de José o casa de Efraín. Por eso esta porción es tan importante. Vamos a ir avanzando porque tenemos mucho que estudiar en el día de hoy. Nosotros tenemos que entender que la voluntad del Padre le proviene, y es la que se hace en el mundo, pero es la que proviene de un plan perfecto. Muchos de estos capítulos en particular nos van a dar una visión profética muy importante, muy importante. ¿Por qué empieza con todo este drama, digamos, familiar del conflicto entre José y sus hermanos? Porque recordemos que la palabra del Eterno se cumple y había sido anunciado a Abraham por el Eterno en Génesis 15, 13 al 16, que la descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Así que fíjense los patrones. El Eterno le dijo, la descendencia de Abraham iba a ser esclavizada en Egipto por 400 años. También este es un anticipo profético de Yeshua, donde está todo el Israel, y en especial la casa de Israel hoy por hoy, está en Egipto, está, digamos, esclavizada en el mundo. Y nosotros tenemos que aprender de lo que vamos a ver hoy en relación a Yeshua y en relación a José. Tenemos que aprender a ver digamos que la ruta que el Eterno ha destinado para nosotros que pertenecemos es a la casa de Israel. Esta semana nosotros podemos empezar a entender por qué la casa de Judá ha llamado al Mesías el Mesías ben Joseph, el Mesías ben José, el hijo de José. No, fíjense que no es una casualidad que José o Joseph fuera el nombre del esposo de Miriam, quien fue elegida por el Eterno para que el embrión que puso el Espíritu Santo en su vientre pudiera ya nacer entre nosotros.
Pero no solamente, no es solo porque él se llamara José, es también porque José ha sido siempre considerado un prototipo del Mesías. Y es muy interesante porque ha sido considerado prototipo del Mesías por la casa de Judá, que al fin y al cabo no cree en él, no, o sea, no sabe quién va a ser el Mesías, pero cuando vieron a Yeshua no creyeron en él, a pesar de las similitudes y del paralelo tan impresionante que existe entre José y Yeshua. Aquí vamos a ver algo porque necesitamos entender esa conexión que hay entre José y Yeshua. Esto nos va a nosotros a aclarar muchos, inclusive conflictos que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años digamos, en la restauración que el Padre ha venido haciendo. Miremos un poco este paralelo entre José y Yeshua. En primer lugar, José era un pastor de ovejas. Esto nos lo dice Bereshit, Génesis 37:2. Yeshua es el buen pastor. Yeshua es el buen pastor, y recordemos también que Yeshua es la imagen visible del Padre, que es nuestro pastor. Es el que promete que nada nos faltará. Nosotros somos las ovejas de su prado. En segundo lugar, nos dice la palabra que José fue el hijo más amado por Jacob. Esto lo encontramos en el capítulo 37 del 3 al 4. Y Yeshua es el hijo amado por el Eterno. Recordemos cuando la voz del cielo anuncia que ese es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. En tercer lugar, José vistió una vistosa túnica. La túnica le fue dada por el Padre. Dice que también, cuando vemos en el paralelo con Yeshua, nosotros encontramos que los romanos se disputaban la túnica de Yeshua en Lucas 23:11, y que volverá adornada con ella en Apocalipsis 4:3. Nosotros encontramos también en esto una similitud. Los hermanos odiaban a José en el capítulo 37:4, y Yeshua fue rechazado y sigue siendo odiado también por sus hermanos. Recordemos que Yeshua nació en la casa de Judá, pero hasta hoy, después de 2000 años, todavía sigue el rechazo, y aunque algunos lo han aceptado, pero en su mayoría sigue no solamente un rechazo, sino también un comportamiento de bastante odio en referencia a la persona, digamos, a Yeshua mismo. En quinto lugar, dice, José soñó acerca de la futura gloria. Y también Yeshua habló acerca de su gloria. Yeshua reconoció ser la gloria del Eterno. Y vamos a ver hoy en uno de los capítulos también cómo esta similitud es impresionante entre los dos. En sexto, José fue enviado por el Padre para ayudar a los hermanos. ¿A qué vino Yeshua? Yeshua vino para salvarnos, Yeshua vino para redimirnos, Yeshua vino para pagar el precio del pecado nuestro. Esto nosotros lo hemos entendido desde el principio. Séptimo, los hermanos de José conspiraron contra él. Con Yeshua vemos lo mismo, vemos a los hermanos conspirando, cómo matarle, cómo llevarle delante de las autoridades romanas, y esto lo vemos absolutamente claro. También José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua, después de la crucifixión, fue puesto en un sepulcro y resucitó. Es decir, el paralelo no es el mismo, porque José no murió, pero de todas maneras el objetivo era que José muriera. José fue vendido por plata, por monedas de plata, y Judá fue el de la idea. Yeshua también fue vendido por monedas de plata por Judas, que era de la casa de Judá. José tuvo dos nombres. José significa el que añade, y Sabna Panea significa el revelador de secretos.
Ahora, esos nombres, ¿por qué se dieron esos nombres? Ya sabemos porque los nombres reflejan la misión que tiene. Pero si nosotros vemos a Yeshua, nosotros vamos a encontrar que Yeshua también vino para añadir la casa de Israel a la casa de Judá. Yeshua les dijo a los judíos: hay otras ovejas que no son de este rebaño, que yo las debo traer, y deben ser y van a ser un solo rebaño y un solo pastor. Yeshua es el que añade. Él dijo que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, un punto muy interesante en el nombre nos enseña a nosotros por qué nosotros conocimos a Yeshua con el nombre de Jesús. Fíjense, aquí José, el nombre de Joseph en hebreo, o José, fue cambiado por Sabnat Panea, y los hermanos cuando vuelven a Egipto no le reconocen. Con Yeshua nos pasa lo mismo. El nombre de Yeshua le fue cambiado por Jesús, que era la transliteración griega. Y por eso, por ese mismo nombre, muchos hermanos nunca le reconocieron. Yo aquí quisiera aprovechar para aclarar algo que es muy importante. No es verdad, es una gran mentira esa enseñanza que hay por ahí que dice que Jesús significa caballo y todo este mundo de cosas. La palabra sus en hebreo es caballo. Jesús sería como ahí el caballo, pero es que Jesús es un nombre griego, y un nombre griego no se puede analizar a la luz del hebreo, que es otro idioma. O sea, eso es absolutamente absurdo, eso es completamente absurdo. Nosotros tenemos que aprender a mirar la parte profética. Nosotros lo conocíamos como Jesús, de la misma manera que el pueblo de Egipto lo conocía a él como Sabnat Panea. Y los mismos hermanos lo conocieron con ese nombre. Solo cuando él se revela y les dice: yo soy Joseph, ellos lo pueden reconocer. Ahora que nosotros hemos conocido el nombre hebreo, Yeshua, que significa salvación, es cuando nosotros podemos entender el valor profético de este evento. Recordemos, el Eterno nos dijo: todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Estaba escrito. Jesús no es ningún nombre pagano, ni es nada por ahí que tenga un significado que ustedes ni lo puedan nombrar. Es simplemente parte de la revelación que el Padre nos había dado a través de José. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Eso lo encontramos en el capítulo 35. Y Yeshua presentó su propia sangre al Padre, y volverá con la túnica teñida en sangre también, como nos dice Apocalipsis 19:13. Una vez en Egipto, José pasó de ser príncipe a siervo, y Yeshua se despojó de su naturaleza divina. Él dejó su divinidad por hacerse siervo. Ese es el proceso opuesto, pero ese es el mismo proceso. José fue tentado, pero no pecó. Yeshua también fue tentado, pero él no tiene una naturaleza pecaminosa, porque al fin y al cabo él es divino, él es la imagen visible de Elohim. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Lo mismo hizo Yeshua. Nosotros ya entendemos por qué Yeshua nunca se defendió de las acusaciones que le hacían. Recordemos que la Torá misma nos advierte que si la persona conoce la verdad y la calla, se hace culpable. Él con su silencio se hizo culpable de nuestro pecado. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. Yeshua se va a revelar a los hermanos, a la casa de Judá, en la segunda venida. Los hermanos no le reconocieron por la vestimenta egipcia que usaba.
con Yeshua pasa lo mismo. Ya les decía, no solamente el nombre de Jesús, que es un nombre griego, sino también la misma vestimenta con la que siempre se nos presentó a Yeshua, que es una vestimenta, bueno, primero lo conocimos, más adelante lo vamos a ver, lo conocimos, digamos, como un Jesús católico, después como un Jesús cristiano, y ahora lo conocemos como un Yeshua hebreo. Los hermanos lo entregaron en manos de los gentiles, este es el punto número 19. Y Yeshua también, Yeshua fue entregado a Roma para ser juzgado, para ser ejecutado, y esto guarda una similitud impresionante. Ellos nunca encontraron la manera de juzgarle dentro de las mismas leyes hebreas. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron la labor en beneficio de los hermanos. Cuando comenzaba, digamos, lo que era como el tiempo que correspondería como al sacerdocio. José se desempeñó como líder, como proveedor, como redentor y como pacificador en medio de la familia. Yeshua cumple exactamente el mismo rol. Así que una vez que hemos visto todas estas similitudes iniciales, entremos entonces en materia para que podamos ver y entender la importancia de Yeshua en esta porción de la Torá. El Bereshit o Génesis 37 comienza hablándonos de la túnica de colores. Nos dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice el verso 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En medio de toda esta porción, nosotros vamos a volver a ver algo que aprendimos en la porción pasada. Recordemos que cuando el evento hace relación a Jacob como persona, como padre, como ser humano, lo va a llamar la escritura Jacob. Pero cuando tiene que ver con la parte profética, la Torá lo llama Israel. Esto es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciarlo, sobre todo teniendo la razón que tenemos para diferenciarlo. Aquí nos está diciendo que los demás hermanos estaban haciendo lo malo y tenían muy mala fama. Pero que dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Fíjense y verá que nosotros vemos esa similitud aún hoy lo estamos viendo. Nosotros estamos viendo la necesidad urgente de la casa de Judá de restauración, porque realmente la Torá está atrás, la Torá se ha dejado y se ha cambiado por muchas enseñanzas de hombres. Ellos definitivamente hay digamos que mucho conflicto en medio de la casa de Judá, como lo hay en medio de la casa de Israel. Ahora, José, recordemos que dice que Israel amaba a José más que a todos los hijos. Aquí nos está a nosotros anunciando, porque recuerden que el paralelo aquí es con Yeshua, que amaba a Yeshua, pero quien siga a Yeshua está en el corazón del Padre, porque Yeshua es el camino para llegar a la presencia misma del Todopoderoso. Yeshua es la Torá viviente, o sea, es como un modelo a seguir. Esa es algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Cuando nosotros vemos toda la historia de Dina, que yo espero que ustedes la lean y la estudien desde la parachá que está en este muro de YouTube, nosotros hemos analizado que uno de los grandes problemas que nos acompaña a nosotros en la vida es
no seguir la Torá realmente, digamos, con la exactitud con que el Eterno nos lo pide. En este caso, cuando nosotros vemos toda la tragedia que ocurrió con Dina, todo lo que ha pasado con los hijos, nosotros entendemos que es consecuencia de haber venido a la casa del Eterno con los ídolos todavía bajo su poder, aunque Jacob ya le había pedido que dejaran y sacaran todos los ídolos. Miren, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros queremos la bendición del Padre, tenemos que deshacernos de los ídolos. Nosotros, ídolos no solamente ídolos se refiere a una imagen. Ídolo puede ser un pastor, un rabino, una persona, un amigo, los mismos hijos, la familia, todo lo que se constituya en un primer lugar, que no es el lugar del Eterno, es una idolatría delante del Padre. Queremos ver la bendición, queremos ver la protección. Nosotros tenemos una manera de verla y de verla muy de cerca, porque nosotros podemos escoger entre bendición y maldición. Si nosotros escogemos obedecer, muchas de las angustias que nosotros vivimos en la vida pudieran ser evitadas, pero evitadas realmente. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos venido nosotros entendiendo y aprendiendo que la palabra del Eterno, la membra de Yahweh, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen. La promesa siempre ha sido que Él caminaría al lado nuestro, como caminó con Abraham, como caminó con Isaac, como camina ahora con Jacob, y como camina con nosotros. Mientras nosotros estemos en obediencia, la membra, la palabra del Eterno, permanecerá siempre fiel. Recordemos que uno de los estudios que hicimos fue el pacto de las piezas con Abraham. Y recuerde que allí aprendimos por qué el Eterno hizo que Abraham se durmiera, se cansara tanto de espantar a los animales, que cayera en un profundo sueño. Y el que caminó e hizo el pacto en lugar de Abraham fue Yeshua, en la forma de una antorcha de fuego. ¿Por qué? Pues porque Yeshua siempre va a ser fiel a su palabra, mientras que nosotros somos personas que cambiamos de la noche a la mañana. Esto siempre es importante entenderlo, especialmente en esta época, cuando se ha ido perdiendo de una manera extraordinaria la importancia de Yeshua. Yeshua en muchos estudios, a través de muchas personas, se ha convertido simplemente en un mensajero del Medio Oriente. No cualquiera, el que el rey mandaba. Eso no tiene ninguna importancia. Realmente, cuando nosotros entendemos quién es Yeshua, es cuando nosotros permanecemos allí. Pero esto es importante para saber que si seguimos sus pasos, nosotros no tenemos forma de estar equivocados. Fíjense que recuerden que dice el verso 3 que Israel amaba a José más que a sus hijos y que le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué significa esta túnica? Estamos hablando de la obediencia a la Torá. La palabra ketonet, para túnica, o la palabra katán, nos habla de sujeción a la Torá. Entonces, de estar cerca a la Torá, de caminar en la Torá. Esto es lo que hace caminar en la Torá. Es lo que hace que nosotros, como casa de Israel, tengamos esa bendición y esa protección de Yeshua, que prometió librarnos de la ira venidera inclusive. Fíjense, dice que los hermanos despojaron a José de la túnica. O sea, era como quitarle ese privilegio que el padre le había dado. Ellos quitaron de José la túnica de colores que tenía sobre sí. Sin esa túnica, ¿qué pasó? Que José se tuvo que vestir después con vestiduras paganas. Fíjense, era como quitarle ese derecho que él tenía a estar custodiando a sus hermanos.
Ahora, cuando le quitaron la túnica y lo cubren con esas vestiduras paganas, pues ya él tiene, queda irreconocible. Miremos ese mismo proceso en Yeshua. Absolutamente el mismo proceso. Yeshua tiene toda la investidura del Hijo del Hombre, el que recibió del Eterno en la visión de Daniel toda la autoridad, pero lo despojaron de esa imagen hebrea y nos lo presentaron a nosotros inclusive simplemente con una vestimenta extraña, que hacía que aunque supiéramos que había nacido en Judá, lo hubiéramos tenido como si él hubiese salido también del pueblo. Ahora, la túnica de José nos dice que era multicolor. ¿Esto qué representa? Pues todas las diferentes razas, poblaciones. Recuerden que el mensaje de Yeshua tenía que ir hasta lo último de la tierra. Tenía que ir hasta lo último de la tierra. El llamado de Yeshua no es solamente para el que tenga sangre israelita, para todo lo pueblo del mundo gentil, cualquier persona que crea en Yeshua, que venga, que escuche su voz y le siga, es hecho parte de Israel a través de Yeshua, que es la puerta para entrar en la comunidad israelita. Así que fíjense, toda esa túnica de diferentes colores nos habla de esa multitud de naciones que representarían también a Jacob. Recuerden que Jacob es multitud de pueblos. Cuando viene Yeshua viene con una ropa teñida en sangre. Y recuerden que viene con el nombre de la palabra de Yahweh, el verbo de Dios, exactamente como nosotros lo hemos conocido. Vamos entonces al capítulo 37, los sueños de José. Estos sueños sí que nos hablan de Yeshua. Nos dice el verso 4, viendo sus hermanos que sus padres lo amaban más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ellos le respondieron, los hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus palabras. Pensémoslo hoy y pensémoslo dentro de un contexto simplemente de un hermano que no ha conocido la verdad. Pero si nosotros le decimos hoy a la casa de Judá, que la casa de Judá va a estar de rodillas delante de Yeshua, ellos no van a aborrecer más y van a aborrecer más a Yeshua, porque no lo van a aceptar. Sin embargo, ese es exactamente lo que el Eterno estaba revelando a través de este sueño. Recuerden que el Eterno es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos. O sea, Él es el que mueve el mundo. Lo que el Eterno declara se cumple. Si nosotros analizamos el sueño que vemos, los manojos atados, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de esclavitud. Mi manojo se levantaba y estaba derecho. ¿Por qué? Porque él es el manojo que representa ya a Yeshua también. Es el manojo que representa el que está libre y nos hace libres y nos puede hacer libres. Dice que los hermanos se inclinarían delante de él. Esto definitivamente nosotros lo vamos a ver cumplido proféticamente cuando nosotros veamos que toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Porque así lo dice la palabra. La palabra nos dice que toda rodilla se doblará delante de Yahweh. Pero sabemos que Yeshua es la imagen visible de Yud-Heh-Vav-Heh. Él es la imagen visible, Él es la gloria del Eterno, por el que viene a reinar, que vuelve a ser un ejad con el Padre. Por eso el mundo entero se arrodillará doblará su rodilla delante de Yeshua.
y toda lengua confesará al Eterno, o sea, toda lengua entenderá, pero también nuestros hermanos se inclinarán, como aquí aparecía en este primer sueño de José. Nos dice cuando vimos Génesis 15, leíamos estas palabras. El Eterno había dicho a Abraham, entonces el Eterno le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Recuerden que los manojos están atados cuando están en el mundo. Mas la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta acá. Cuando nosotros entendemos todo ese proceso, nosotros sabemos que estamos en Egipto, pero que estamos también a las puertas de un segundo éxodo. ¿Y quién es el que está permitiendo ese segundo éxodo? En este caso es Yeshua. Yeshua es delante del que nosotros doblamos toda rodilla. Fíjense en estas imágenes. Ahí nosotros podemos entender el paralelo entre José y Yeshua. Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean, porque yo quiero que entiendan esto. Joseph significa el Eterno añade. O sea, ese era el nombre original. El nombre de Yeshua es salvación, el que vino a salvar, el que añade también al pueblo de Israel. Porque todo el que cree en Yeshua entra a ser parte del pueblo de Israel. Ahora, en la segunda imagen, en la imagen en el centro, en la parte de arriba, ustedes ven a Samna Panea. O sea, ya el vestido como un egipcio, vestido de tal manera que ni los hermanos le reconocían. Y finalmente ya lo vemos él despojándose de esas vestiduras y ya presentándose a sus hermanos de nuevo, diciéndoles, yo soy Joseph. Ahora, nosotros conocimos muchos, yo no sé cuántos de ustedes que estén escuchando, pero los que venimos desde un trasfondo católico, nosotros conocimos a Jesús. Ahí empezamos nosotros por el lado ya en el Egipto, digamos, en la dispersión, y lo conocimos como con esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y lo conocimos con los rayos del sol atrás de su cabeza, porque venía de ese contexto católico. Esa vestimenta y esas luces siempre, esa aureola que le ponían, nos hacía pensar en un Jesús muy alejado, completamente alejado de la identidad de Israel. Pero fíjense que así todo, así lo conocimos, así lo amamos. Recordemos que José era el segundo en el mando en Egipto. Yeshua, digamos que es el segundo porque Yeshua dijo, mi Padre mayor que yo es, aunque Yeshua es la palabra misma del Padre hecha hombre. Pero nosotros lo conocimos dentro de ese contexto. Cuando nosotros pasamos a la iglesia cristiana, nosotros empezamos a conocer un Jesús, digamos que un poquito más hebreo, menos romanizado y un poquito, digamos, más neutral por lo menos. Empezamos a conocerlo como pastor de ovejas, ya no con esa figura que vemos a la izquierda, sino ya como ese pastor de ovejas, hasta que finalmente nosotros, el velo fue quitado y nosotros pudimos ver realmente al Yeshua hebreo, al Yeshua situado en el templo de Jerusalén, al Yeshua hablando desde el mismo Israel a nosotros como israelitas también, entendiendo nosotros esa identidad que hoy estamos seguros de tener. Todo esto se los muestro porque es que la parte didáctica, digamos, nos ayuda a comprender y nos saca, como les digo, de toda esa cantidad de
de discusiones y de reproches que se hacen al que hable de Jesús. Si no tiene ningún problema, es parte del camino. Ni es, como les digo, ni es un nombre pagano, ni quiere decir caballo. Todo el que le diga eso está mintiendo. Eso se lo inventaron y hizo carrera, pero es una mentira absoluta. Ahora, fíjense, aquí nosotros podemos ver en la imagen, así como los hermanos interpretaban que se iban a postrar delante de la gavilla de José, nosotros estaremos de rodillas delante del Rey de Reyes, y aún las coronas que pudiéramos recibir como premio en haber seguido toda esta ruta del Eterno, serán puestas a los pies de Yeshua. Todo esto nosotros lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando usted viene, alguna persona, a quitarle a Yeshua del corazón, y usted entiende que al que le van a quitar es al Eterno mismo, usted va a salir más bien de ahí, da media vuelta y se va. Y se va. No se dejen quitar a Yeshua. No se lo dejen quitar. No dejen que les diga que es un hombre cualquiera. Eso es una mentira absoluta. Eso ni se puede sostener en la escritura. Eso es una blasfemia que no tiene lugar, porque nada es quitar la piedra de fundamento de toda la palabra del Eterno. Así que entendamos esto para que nosotros podamos tener la fuerza para permanecer. Ahora miremos el segundo sueño. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. El sol, la luna, las estrellas y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué es ese sueño? ¿Acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Por qué este sueño? Nosotros nos postramos delante de Yeshua, pero también la creación misma se va a postrar delante de él. Cuando Yeshua sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el creador del universo. El universo entero vendrá a postrarse delante del Eterno. Nosotros ni sabemos lo que vamos a ver más adelante, cómo vamos a ver al sol, a la luna, a las estrellas, todo rendido delante del Creador. Nosotros ni entendemos, pero lo veremos un día, porque creemos en la palabra del Padre. Dice entonces que sus hermanos le tenían envidia y su padre meditaba en esto. Cuando seguimos explorando el capítulo 37, vamos a llegar, después del verso, en el verso 12, vamos a llegar de nuevo ¿a dónde? A Siquem. ¿Recuerda lo que significa Siquem? Ese significado de Siquem es muy interesante. Después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, recuerden, no Jacob, dijo Israel a José, aquí nos va a hablar de algo profético. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y él le envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y allí halló un hombre andando errante en el campo y le preguntó, le dijo: ¿qué buscas? Y le dijo José: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le dijo, ya se han ido, y les oí decir que iban a ir a Dotán, y allí los encontró José. ¿Qué significa esto? Recordemos que en Siquem es el sitio de la promesa del Eterno. Recuerden que en Siquem es donde encontramos nosotros el maestro, las decisiones, es donde nosotros podemos decidir entre bendición y maldición. Recuerden siempre eso, en Siquem, es como cuando dice que estaban, se suponía, por ejemplo, que los hermanos de José estaban en Siquem, ellos debían estar bajo la cobertura del Padre. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Que ellos ya no estaban ahí, ellos estaban en Dotán, que era un sitio de comercio con mucha influencia pagana, una ruta importante a Egipto. Entonces,
estaban fuera de la obediencia del Padre y ellos estaban buscando más bien riquezas, digamos, pero desde el punto de vista de humanos, desde el punto de vista de comercio. Habían abandonado esa cobertura del Eterno. Dice que cuando Rubén, si nos trasladamos al verso 21, nos dice acá, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. ¿Por qué? Porque ellos al final se encuentran con José y ellos van a matar a José. Pero Rubén escuchó esto, porque José descubrió que ellos no estaban en el sitio donde el Padre, donde Israel pensaba que estaban, en el sitio del Eterno. Entonces, cuando piensan ellos hacen el plan para matarlo, Rubén dice, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a los hermanos, ellos le quitaron a José la túnica, esa túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero ¿qué pasó? Que la cisterna estaba vacía, en ella no había agua. Siempre recordemos, el Padre está detrás de todo. El Padre está detrás de todo, no solamente porque la cisterna iba a ser la similitud con la sepultura de Yeshua, sino también porque era necesario que Él saliera con vida de esa cisterna para que pudiera hacer toda esa obra redentora de sus hermanos. Dice entonces que Judá decidió librar la vida de su hermano y propuso entonces la venta de José a los ismaelitas. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿A dónde llevaron a Yeshua? También lo llevaron a todos los pueblos paganos. Yeshua, después de la resurrección, después de haber salido, digamos, de esa cisterna, él no se queda, él va inmediatamente, va a Efraín inclusive. Nos dice la palabra que va a una ciudad pequeña llamada Efraín, pero de allí se va a los gentiles. Y fíjese que no es coincidencia que hay oraciones de la casa de Judá donde piden que los gentiles devuelvan al Mesías otra vez, pero fueron sus mismos hermanos quienes lo entregaron en las manos de los pueblos que eran gentiles o paganos. Esto definitivamente es una historia de, como decíamos antes, de todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. Yeshua fue también vendido, eso lo vemos en Mateo 26:14. Y en Zacarías 11:10 también nos habla proféticamente de esa venta del salario por 30 piezas de plata. Aquí Joseph fue vendido por 20. Yeshua, lógico, Yeshua, el valor de Yeshua era diferente, pero también fue vendido por esas mismas piezas de plata. Ahora, entonces, los hermanos llevan la túnica de José a Jacob y le advierten le dicen que José murió. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron los hijos y las hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas vendieron en Egipto a Potifar, el oficial de Faraón, el capitán de la guardia. Vendieron a Joseph. Esto definitivamente es el principio de todo ese proceso que representa nuestra propia estadía en Egipto. Recuerden que nosotros somos del segundo éxodo. Nosotros vamos a ser sacados porque vendrán días en que no se dirá más, vive Yahweh que sacó al pueblo de Egipto, sino vive Yahweh que sacó al pueblo del norte, del sur, del este y del oeste y de todas partes donde los había llevado. Siempre pensemos en esto cuando estamos estudiando todas estas porciones.
Ahora, en el capítulo 38, nos habla de Judá buscando una mujer cananea. Hay un detalle que es importante de entender en el rechazo a José, y era el comportamiento de los hermanos. Los hermanos estaban, como vimos desde que llegaron a Dotán, estaban por fuera de la cobertura del padre. Y aquí vemos a Judá buscando una mujer cananea. Una mujer cananea imagínense, con lo que había sido prohibido. Desde el mismo Abraham había puesto esa condición de que no se buscara a las mujeres cananeas. Nosotros lo vemos en Génesis 24:3, lo vemos en Génesis 28:1, cuando fue Isaac ahora el que también hizo la advertencia a Jacob de no tomar una mujer de las hijas de Canaán. Pero de todas maneras, aquí vemos la misma desobediencia en el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel nunca ha sido desechado? Recordemos de nuevo, porque el que hizo el pacto de las piezas fue Yeshua, y se hizo un pacto eterno. Y la misma palabra nos dice que mientras existan el sol y la luna y las estrellas, Israel será el pueblo del Eterno. Ahora, eso nos debe animar entonces a que nosotros vivamos la vida como queramos. No, porque si nosotros queremos la bendición, nosotros tenemos que venir en obediencia. La Torah es un manuscrito, digamos, tan perfecto, que cuando nosotros lo guardamos, todo está en orden en nuestra vida. Ese es el corazón de un Elohim santo y bueno como nuestro Padre. Ahora, viene toda la historia de Tamar. Yo les pido que esto ustedes lo estudien en la porción de esta paracha en mi muro de YouTube, para que ustedes lo puedan entender versículo por versículo, porque aquí ustedes saben, que queremos centrarnos en la presencia de Yeshua. Ahora viene todo el engaño, todo lo relacionado con los hijos, con Tamar misma, con el Judá uniéndose a Tamar y dejando con Tamar su identificación, sus vestiduras y su autoridad. Esto lo van a entender ustedes mejor cuando vean la porción completa. Estos capítulos son muy importantes de entender, porque Judá estaba tan alejado del Eterno, que ni valoró siquiera lo que estaba poniendo en manos de Tamar. ¿Cuán alejado está Judá hoy del Eterno? Hoy es muy triste escuchar a tantas personas, ya desde Israel, personas que tienen puestos de autoridad, negando inclusive que el mismo todopoderoso Yud-Heh-Vav-Heh exista. Esto nos tiene a nosotros que abrir los ojos en este tiempo, porque nosotros tenemos que conservar ese camino a través de Yeshua, seguir como en esta ruta de Joseph, y no seguir en la ruta de los hermanos, y menos irnos a aprender de quienes están tan alejados de la misma voluntad del Padre. El Padre los va a restaurar, son nuestros hermanos, pero por el momento solo estarán en las oraciones y en el corazón, porque no es para aprender esos caminos que realmente son completamente alejados del Padre. Ahora, nacieron los gemelos, todo esto ustedes lo van a encontrar, todo el significado de los hijos que tiene Judá, que son Pérez y Sara, que aparecen dentro de la genealogía de Yeshua, que los nombro acá porque son parte de la genealogía, y esto hace que cobren importancia dentro de esta búsqueda de Yeshua en la porción de la Torah.
Cuando nosotros vamos al capítulo 39, encontramos, aquí volvemos a encontrar las promesas de la presencia de la membra de Yahweh, del Eterno, la presencia del Padre, la protección del Padre a través de Yeshua. En este caso como la palabra del Eterno. Leamos Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recordemos, ya José fue vendido. Pero ¿qué dice el verso 2? No, el verso 2 nos dice: mas Yud-Heh-Vab-Heh estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, ¿pero qué nos dice a nosotros el Targum? Recordemos que nosotros hemos venido estudiando que el Targum, que es la versión aramea de la Torá, nos habla de la memra de Yahweh, de la palabra de Yahweh, cuando la palabra de Yahweh aparece en la forma de un hombre. Aquí nos dice la palabra muy claro que es la membra del Eterno, la que estaba con José y lo hizo un varón próspero. Si nosotros entendemos que la palabra de Yahweh es Yeshua, y si la presencia de Yeshua en nuestra vida, Él nos garantiza a nosotros, nos da a nosotros esa protección y esa bendición, ¿ustedes creen que vale la pena luchar por mantenernos firmes de la mano de Yeshua tal y como dicen las Escrituras? ¿O valdrá la pena seguir las enseñanzas de Judá, que está tan alejado de la palabra del Eterno? Ahí es donde nosotros tenemos que volver a Siquem a tomar la decisión, no solamente al maestro, no solamente a la instrucción, sino también a la decisión que tenemos que tomar. Dice el verso 3, y vio su amo, vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno hacía prosperar en su mano. Fíjense, cuando el Padre está está del lado nuestro, cuando Yeshua está del lado nuestro, todo lo hace prosperar, aunque sea en circunstancias muy difíciles, como en las que estaba acá José, siendo vendido como un esclavo. Así halló José gracia en los ojos y le servía, y se le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. No solamente el Padre nos bendice a nosotros, estando en obediencia como estaba José, bendice también a los que están alrededor nuestro, los que vienen a nuestra casa o a la casa donde nosotros vamos. Son fuentes de bendición, donde el Padre mismo pone allí su mano. Esto realmente es que nosotros tenemos que empezar de nuevo a valorar lo que es la obediencia y lo que es el respeto y la absoluta credibilidad en la palabra del Eterno. Hoy tantos creen es en la palabra de los hombres, pero sin dudar, aunque sea opuesta a la palabra del Eterno, ¿qué obtienen? Fíjense cómo sigue aquí. Dice que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de lo que tenía, el Eterno bendijo la casa y todo lo que estaba en la casa, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y de bella presencia. O sea, la bendición estaba en todo su esplendor alrededor de José. El Eterno estaba con él, el Eterno estaba con él. Miren lo que nos dice Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautizo que predicó Juan,
cómo el Eterno ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque el Eterno estaba con él. Cuando pasaba José, la bendición venía. Cuando está Yeshua, la bendición del Padre viene también a nuestra vida, y viene con libertad, y viene con toda bendición de los cielos. Fíjense que hay un texto que nos habla de la presencia del Eterno en medio del pueblo, que es en Jueces 2:1, que nos habla del ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh que subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Por qué estoy poniendo esta cita? Porque fíjense que el que va a sacar después al todo el pueblo de Egipto es el ángel de Yahweh, el Eterno, pero bajo el nombre del ángel de Yahweh. El quien hizo el pacto con Israel, también nos dice en Jueces 2:1 que fue el ángel de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que el ángel de Yahweh es el Eterno mismo, es la imagen visible, por lo tanto es Yeshua. Esto nosotros no lo podemos olvidar. Ahora, fíjense, si nosotros seguimos acá, vamos a leer, por ejemplo, seguimos leyendo en el verso 7. Recordemos, ¿fue tentado José o fue tentado Yeshua? Lo vimos en el principio como uno de los paralelos. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor se preocupa conmigo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto todo bajo mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo haría yo un mal tan grande? O sea, él entendió que él había recibido esa bendición, y él no podía ser inferior a la bendición que había recibido. Ahora entonces, por resistir a la tentación, ya sabemos, él resistió a la tentación y fue a dar a la prisión. En el Salmo, fíjense, José resistió la tentación. ¿Por qué? Porque siempre sus ojos estaban puestos en el Todopoderoso. En el Salmo 16:7, que dice: bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Siempre que venga una tentación, pensemos primero: ¿vale la pena cambiar al Eterno por lo que me está ofreciendo esa tentación, sea lo que sea? En Génesis 39:8 dice: al Eterno he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjense, la esposa de Potifar, ante la negativa de atender el capricho, le tiende la trampa que lleva a José a prisión. Pero ¿qué pasa? Que el Eterno, de todas maneras, aún en prisión, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia frente a los ojos del jefe de la cárcel. Pero ¿qué nos dice el Targum? Volvamos a ver, ¿quién era el que estaba con José en la prisión? Cumpliendo con una condena injusta. Pero ¿quién estaba? Dice la palabra, ustedes lo pueden ver allí: la membra del Señor apoyaba a Joseph. La membra, Yeshua, era el que estaba al lado de Joseph. Él extendió sobre él su bondad, le concedió su favor en los ojos del jefe de la prisión. El jefe de la prisión colocó bajo el mando de Joseph todos los prisioneros, y todo lo que fue hecho por su membra, por la membra de Yahweh, por Yeshua. El jefe de la prisión no encontró falta en Joseph. ¿Por qué? Por la membra del Señor que lo protegía. Y todo lo que hizo, lo hizo exitosamente. Esta es la manera como nos lo relata esa versión aramea de la Torá. ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo bendijo? Yeshua. Acampaba el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En este caso, absolutamente claro.
Fíjese, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José, porque, de nuevo, porque Yahweh estaba con José y todo lo que hacía era prosperado. La pregunta que nos tenemos que hacer definitivamente es, ¿Yeshua está contigo? ¿O ya seguiste por allá pasos extraños diciendo que era simplemente un hombre, un pecador, un gran rabino, porque creen que si le ponen gran rabino ya con eso? Mire, si nosotros no entendemos que la vida de nosotros depende de que sigamos los pasos de Yeshua, definitivamente nos perdemos del camino muy rápido. En el capítulo 40, ¿qué encontramos? El panadero y el copero. Aquí volvemos a encontrar otra señal de Yeshua muy clara. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra el jefe de coperos y el jefe de los panaderos. ¿De qué nos está hablando acá? De pan y de vino. ¿De qué nos representa el pan y el vino? Recordemos desde el mismo Abraham que compartió con el sacerdote Melquisedec el pan y el vino. ¿Qué representa Yeshua? El pan y el vino. ¿Con qué selló Yeshua el nuevo pacto? Con el pan y el vino. Aquí, ¿por qué están llegando el panadero y el copero a la cárcel? Porque viene el pacto que sacará a Joseph de la prisión. Y dicen entonces que los dos hombres le relatan a José sus sueños. El jefe de coperos le cuenta el sueño a José y le dijo: soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid 3 sarmientos, una que brotaba y arrojaba flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en la mano del faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón levantará tu cabeza y te restituirá en el puesto, y darás la copa a faraón en la mano como solías hacerlo. Era el significado que le había dado José. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la copa? ¿Por qué estamos hablando del vino? Recuerden, Yeshua mismo dijo en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tomen cada una de estas palabras para que nosotros, por favor, nos podamos convencer que el secreto de todo es permanecer en ese pacto con Yeshua. El sarmiento es el tallo largo de la vid. Los 3 sarmientos arrojan flor y dan fruto. Los 3 sarmientos, ¿cuáles eran? La casa de Judá, Leví, Benjamín, preparándose para dar fruto. Los 3 sarmientos son los 3 días. 3 días, después de 3 días da fruto y se restituye otra vez la posición. Yeshua muere, Yeshua resucita después de 3 días y regresa a su sitio original, a la derecha del Padre. Aquí el copero regresaba a la derecha del faraón. Todo un anticipo profético de Yeshua. El segundo sueño, que tiene que ver con el pan, dice que viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, le dijo: yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el más alto había toda clase de manjares de pastelería para faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y respondió José: esta es su interpretación, los 3 castillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón quitará la cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne de sobre ti. Ocurre efectivamente. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete, alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa e hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Y el pero ¿qué pasó con el jefe de los coperos? Que nunca más se acordó de José. Solo él supo, pero nunca más recordó que él estaba en la prisión. Entonces, ¿qué pasa con estos sueños? Son
el anticipo de la muerte y de la resurrección de Yeshua. De la muerte y de la resurrección. Fíjese, el pan representa que el cuerpo de Yeshua es el cuerpo de Yeshua. Ahora, en la sangre está la vida. Él era la vid misma. Él es la vida misma. Entonces nosotros podemos relacionar todos estos sueños con todo lo que nosotros ya hemos aprendido directamente de Yeshua siguiendo su camino. Ahora, José le había advertido al copero que se acordara de él cuando fuera sacado de la prisión. Acuérdate cuando tengas ese bien y te ruego que hagas misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, fíjese, cuando nosotros entendemos todo esto, cuando nosotros vamos a Lucas y encontramos que tomó el pan y le dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo, ese cuerpo iba a ser destruido, ese panadero fue destruido. Haced esto en memoria de mí. Pero toma la copa y la copa es el nuevo pacto. El de la copa vuelve otra vez y sigue en la misma posición. Pero el del pan, él ya resucita Yeshua con un cuerpo glorioso, con un cuerpo diferente. Estos son todos puntos que, como les digo, muy importantes de entender en esta porción. Primera de Corintios 11:24 y terminamos con esto diciendo: habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Las veces que comieres el pan y bebieres la copa, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él vuelva. Así que fíjense, toda una porción donde hemos aprendido que si hay algo que a nosotros nos tenga que mover realmente nuestra vida, es Yeshua. Es Yeshua como dice la Escritura. Recuerde que el mismo Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con Yeshua, nosotros siguiendo los pasos de Yeshua llegamos al Padre, tenemos bendición, no importa lo que el mundo nos haga, si estamos en un buen momento o en un mal momento, igual la protección de Yeshua estará con nosotros y Él nos dará gracia delante de quien sea, en la situación que sea. Él vino para cambiar literalmente nuestra vida, para traernos bendición. Hay enfermedad, a través de Yeshua se cambia esa enfermedad por sanidad. Hay milagros, hay portentos, hay prodigios, porque nosotros creemos en la gloria misma de Yud-Heh-Vav-Heh, en la mano derecha del Padre, en la palabra del Padre, en Yahweh mismo. Ese es Yeshua, el que ha acompañado, el que tiene ese paralelo con José, el que nos ha dirigido y el que vamos a ver de aquí en adelante, ya haciendo grandes promesas de guardarnos muy especialmente a todos nosotros, la casa de Israel o la casa de Efraín, que seguirá los pasos de Yeshua hasta que venga a reinar en toda la tierra. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, que el Padre nos proteja, que no nos permita que nosotros nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Vuelvan otra vez a la palabra del Eterno, vuelvan otra vez al Yeshua de las Escrituras. Dejen de creer a toda blasfemia que se levanta en este tiempo de apostasía. El Padre nos bendiga y nos guarda y nos permita la próxima semana seguir enseñando todas estas porciones a través de Yeshua, buscando su presencia en cada uno de los capítulos de la Torá. Shalom para todos y que el Eterno nos bendiga y nos guarde de todo mal.